Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio González y bueno, continuando lo que estuvimos viendo con los profes, vamos a tratar de empezar a encaminar el final de lo que es el Imperio Romano con dos temas importantes. Primero lo que es la llegada del cristianismo al Imperio Romano y por último la caída del mismo, ¿no? Primeramente tenemos que entender que la aparición de Jesús de Nazaret y la expansión de la palabra cristiana generó no solo un revuelo religioso dentro del Imperio Romano, sino también social. Hay que entender que la religión de los pueblos antiguos era politeísta, es decir, creían en más de un dios. La aparición del cristianismo cambia y muta todo esto porque el cristianismo, como sabemos, es una religión monoteísta, es decir, que existe un solo Dios creador de todo. Esto fue bastante complejo y peligroso para aquellos que aceptaban la religión cristiana como propia, porque fueron sometidos, hostigados, asesinados. Esto se ve en un punto bastante importante en el año 303, con Diocleciano como emperador de Roma, quien ordenó una gran persecución a todos aquellos que no aceptaran la unión del cristianismo con las actividades paganas, ¿no? Esto cambia en el año 313 con la llegada de Constantino como emperador de Roma, quien acepta la religión cristiana como práctica y además da la libertad de la palabra, de la práctica, lo que sería. Esto se termina de consolidar en el siglo IV con Teodosio como emperador de Roma, quien acepta y nombra la religión cristiana como la oficial del Imperio Romano, y además ahora a quienes se hostigaría son aquellos que realizan prácticas paganas. Pero bueno, antes de seguir al tema siguiente, los invito a que debatan, saquen sus dudas con el profe. Bueno chicos, ahora sí vamos a entrar en la última parte de lo que es el Imperio Romano, los principales motivos de la caída. En primer lugar podemos decir que ya era imposible mantener un estado sólido y afianzado, teniendo en cuenta la expansión territorial que tenía el Imperio Romano. Si uno analiza el territorio y la cantidad de kilómetros de expansión era muchísimo, lo cual hizo insostenible mantener un imperio romano fuerte. Esto se debe, entre otras cosas, por los constantes ataques de los pueblos extranjeros, caso los bárbaros o los hunos. Incluso llegaron a convivir dentro del imperio romano mediante negociaciones, pero bueno, siempre existieron estas tensiones que hicieron que el imperio sufra cierta inestabilidad. Otras cuestiones que llevaron a tratar de consolidar y afianzar el Imperio Romano, un Imperio Romano debilitado, como dijimos, fue la tetrarquía de Diocleciano. ¿Qué es una tetrarquía? En un idioma un poco más coloquial para que entiendan, es la subdivisión dentro del imperio. El imperio estaba dividido en 4 y había 4 emperadores que trataban de mantener afianzado cada uno de sus imperios. Esto se ve consolidado con la decisión de Teodosio de dividir el Imperio Romano en 2. En Oriente, donde el emperador sería su hijo Arcadio, y el Imperio Romano de Occidente, donde su hijo Honorio sería el emperador. Los dos tuvieron finales distintos. Mientras el Imperio Romano de Oriente sobrevivió, se puede decir, hasta el siglo XV, el Imperio Romano de Occidente tiene como fecha final el año 476. Más allá de los ataques de pueblos extranjeros, también hubo cuestiones internas que llevaron a esto. La implosión del sistema esclavista, ya no había manos para mantener el Imperio Romano. Y el ego, se puede decir, de los senadores, que serían la clase alta de la sociedad romana, que estaban negados a seguir pagando impuestos tan altos para un imperio que se caía a pedazos. Como dijimos, el año 476 es el final del Imperio Romano Occidente, que tiene a Rómulo Augustulo como el último emperador de Roma Occidente. Pero bueno chicos, esto es un pequeño resumen de lo que es el Imperio Romano. Espero que tanto mi video, el mío, el de Claudio González, como el de mi compañero Nicolás Diana, le haya servido a ustedes y al profesor para poder explicar este tema tan lindo y tan apasionado como es el Imperio Romano. Así que fue un gusto, un abrazo y espero que sigan bien.